ahí y ven la pantalla bien? Sí, yo la veo bien, Nina. Sí, todo muy bien. Ok. Nos vemos, Bueno, ¿eh? Ay, perfecto, perfecto. perfecto. Bueno, la verdad es que para mí siempre es un gusto poder estar aquí. Quisiera, ¿verdad? Que esta hora se nos extienda muchas horas más, porque la verdad es como siempre les digo, yo soy la que aprendo de ustedes y yo simplemente vengo a poner un tema sobre la mesa y sobre ese tema en la mesa que conversemos, compartamos, intercambiemos, creo que experiencias de vida, que al final es lo más valioso que pues, podemos tener, ¿verdad? Este es un tema interesante, bonito. La charla la monto sobre un libro también que se lo recomiendo, que se llama Optimismo y Salud, del doctor Luis Marcos Rivero. Perdón, Luis Marcos Rojas. Rivero es el abogado. Luis Marcos Rojas, él es español, es psiquiatra, ¿verdad? Ejerce su psiquiatría en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y es un gran referente, ¿verdad? En todo el tema de salud mental. Se ha dedicado sus últimos tiempos a investigar sobre este tema, precisamente, que es la relación que hay entre el pensamiento positivo, la salud y la longevidad. Y creo que es un tema que nos viene súper bien a todos. Vamos a empezar un poquito aquí con la historia del pensamiento positivo, ¿verdad? ¿Qué es eso que se conoce como pensamiento positivo? ¿Verdad? El constructo de pensamiento positivo se genera prácticamente desde que el ser humano está sobre esta tierra, ¿verdad? Y es la necesidad colectiva que tenemos como seres humanos de interpretar el mundo bajo un enfoque de superación y resistencia. Recordemos que nosotros desde que venimos al mundo, ¿verdad? Venimos con ese chip de supervivencia, ¿verdad? A todo lo que nos enfrentamos, ¿verdad? Cuando el hombre llega aquí a la tierra, pues no había un techo que lo protegiera de peligros, tenía que pasar pues hambre, por eso iba a cazar y después invernaba, tenía que pasar grandes cantidades de frío. Entonces, el ser humano en esa dicotomía, superación y resistencia, es donde empieza a generar lo que vamos a ir conociendo muchos años después como el pensamiento positivo. Y es precisamente, esta definición me encanta, que es lo que nos conduce a esa rebeldía contra la realidad, o esa rebeldía contra la fatalidad, dice el doctor, ¿verdad? Y es la que va a producir los primeros componentes de lo que el ser humano conoce como esperanza, ¿verdad? Y forma parte, como les decía hace un ratito, del instinto de conservación del ser humano, ¿verdad? Es esa necesidad vital que nos está acompañando en el día a día a dar preferencia a los aspectos positivos por encima de los negativos, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Pero a veces, qué sé yo, está uno en situaciones bien complicadas, ¿verdad? Y en ese instinto de supervivencia uno dice, no, pero va a estar mejor, pero voy a estar mejor, ¿verdad? Entonces, esa necesidad, ¿verdad? Esa rebeldía contra esa fatalidad es lo que va a surgir, digamos, ya ese primer elemento del optimismo, que es esa esperanza. Es interesante porque el doctor nos dice que no existe una evidencia científica de que los niveles de optimismo sean diferentes entre hombres y mujeres. No es que los hombres van a ser más optimistas o que las mujeres van a ser más optimistas, ni que tampoco esté correlacionado con el tema de el IQ, es decir, no es que la gente que tenga un IQ o niveles altos de IQ más grandes, gente que tenga mayores niveles de optimismo. Podríamos definirlo entonces como esa defensa común, ¿verdad? Grupal de sobrevivencia, tanto individual como grupal. Y esperanza y optimismo son esos dos elementos que son las bases innatas sobre las que está construido, ¿verdad? El constructo que tenemos hoy día de pensamiento positivo es un concepto que ha estado reelaborado obviamente a través de todo el aporte que nos hacen grandes filósofos, ¿verdad? A lo largo de la historia, de la religión e incluso podríamos ir también de la ciencia. Ahora sí, ¿cuáles podrían ser algunas fuerzas que forjan nuestro punto de vista? Y aquí es donde yo quiero que, ¿verdad? Después conversemos un poquito. En la primera fuerza que forja nuestro punto de vista es la subjetividad. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo veo el vaso medio lleno,
o lo veo medio vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que Mariela, que don Hernán, que doña Ana Elena tienen un punto de vista único, ¿verdad? Ella está viendo el vaso medio lleno o yo lo puedo estar viendo medio vacío. Y es la interpretación que se está haciendo de manera individual de lo que me rodea, ¿verdad? Y esa interpretación eminentemente está influenciada no solamente por el ambiente en el que yo crezco, ¿verdad? Y me desarrollo, sino también por las experiencias que yo he tenido a lo largo de mi vida, ¿verdad? Y algunas serán positivas y otras son negativas. Entonces, la primera fuerza que forja mi punto de vista, ¿verdad? Y por la que todos tenemos un punto de vista diferente es el tema de subjetividad. Es decir, es el propio significado a lo que nos sucede. El otro punto es la genética, ¿verdad? Y aquí con esto podemos hacer una larga historia, ¿verdad? Pero sí tengo que decirles que buena parte de nuestra forma de ser viene ya programada genéticamente, ¿verdad? Es lo que se ha denominado como el genotipo, ¿verdad? Que es el conjunto de genes que forman esas semillas de nuestro ser. Hay muchos modelos actualmente para definir los rasgos de una personalidad, y ahorita lo vamos a ver, pero actualmente se usa un modelo que se llama el modelo de las 5 grandes, ¿verdad? Que son 5 grandes conceptos que se han establecido a través de un test de personalidad para determinar qué tengo yo más tendencia, ¿verdad? Si a ser una persona extrovertida o introvertida, pero ahorita lo vamos a ver. Pruebas científicas, y esto me encanta recalcarlo, han encontrado, por ejemplo, que rasgos de personalidad se conectan directamente con la forma que tiene de ver una persona la vida. Por ejemplo, ese gen que les puse ahí, que es el 5-HTT-LPR, es el encargadísimo de regular el transporte y la absorción de la serotonina por las neuronas del área cerebral, ¿sí? Donde está todo el tema del núcleo y todo el tema del hipotálamo, y se ha encontrado que la gente que tiene ese gen de manera más larga, digamos por decirlo de alguna manera, es gente que tolera mucho mejor el estrés, ¿verdad? Y la gente que tiene ese gen 5-HTT-LPR más acortado es gente que tiene menos facilidad para tolerar el estrés. Ustedes han visto que hay gente que como decía mi abuela, le pasa el alma por el cuerpo. Y uno decía, ¿pero cómo le pasa el alma por el cuerpo? Probablemente tenga este rasgo de personalidad genética, ¿verdad? Un gen que es mucho más alargado, entonces le permite, obviamente, pues tener un mayor manejo del estrés. La evidencia científica asocia también una actividad del hemisferio izquierdo del cerebro, ¿verdad? Con una tendencia a mirar aspectos más positivos de las situaciones, ¿verdad? Y el hemisferio derecho está más tendiente a buscar siempre una visión pues como más pesimista, ¿verdad? De lo que viene a deparar el futuro. Como les comentaba, esos rasgos de personalidad ya están basados, bueno, actualmente es el modelo que más peso tiene, en el modelo de los 5 caracteres, ¿verdad? Entonces, se les hace un test a la persona para saber qué rasgos de personalidad tiene y podríamos hablar de si la persona es o no inestable emocionalmente, es decir, tiende a ser más ansiosa o menos ansiosa, ¿verdad? Si una persona es más extrovertida o más introvertida, ¿verdad? Si una persona tiende a tener una apertura a la experiencia mayor, es decir, es una persona mucho más impulsiva, disfruta más, digamos, de situaciones de riesgo, o por el contrario, es una persona más cautelosa, ¿verdad? Que mide más la situación. Y también el rasgo de la responsabilidad, es una persona como que analiza más, ¿verdad? Las situaciones, o es una persona que se deja llevar más bien por la intuición, ¿verdad? Entonces son rasgos de personalidad con las que nacemos y donde hay una semilla genética que nos es dada desde que somos muy pequeñitos. La otra fuerza que forja nuestro punto de vista son los valores sociales y culturales, ¿verdad? Y este es interesantísimo, porque ¿cuál es el papel de las normas sociales y culturales del lugar y en la época en que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Probablemente si hubiéramos nacido en una sociedad mucho más liberal, ¿verdad? Hubiéramos tenido, qué sé yo, por ejemplo, Inglaterra, costumbres diferentes a las que tenemos aquí, ¿verdad? Hubiéramos sido mucho más liberales desde muy pequeños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas creencias y esas costumbres nos van definiendo también y van modulando la perspectiva que yo tenga de la vida, es decir, la actitud ante la que yo me voy enfrentando.
Hay sociedades que fomentan definitivamente una visión más positiva que otras de vida, por ejemplo, las sociedades democráticas, donde existe la libertad de pensamiento, donde yo puedo expresar lo que siento, ¿verdad? A otras sociedades que son mucho más autoritarias, ¿verdad? Donde yo definitivamente tengo que callar, ¿verdad? Entonces, conforme a esa genética y a esa subjetividad, yo crezco, ¿verdad? De acuerdo con esos valores, con esas creencias, costumbres y principios que me van marcando. Y esto es importante porque además es cambiante, ¿verdad? No es lo mismo que yo tenga ahora que lo que tuve hace 10 años y lo que vendrá en los próximos 10 años. Y entonces a mí me gusta definir después de que estudiaba yo ese libro, me gusta definir la forma en que nosotros vemos la vida con esta frase, y la decía muchísimo el doctor Frank. Nosotros nos vamos a mover como seres humanos entre lo que hemos heredado, ¿verdad? Lo que hemos aprendido y lo que finalmente hemos asumido, ¿verdad? Entonces es una frase para que entendamos, ¿verdad? El por qué nosotros pensamos o vemos la vida de una determinada manera, porque somos herencia, somos lo que hemos aprendido y finalmente lo que hemos decidido nosotros asumir. Ahora, hay 3 ingredientes súper importantes o sobre los que se basa el pensamiento positivo. La esperanza, como les decía, desde épocas muy, muy remotas, ¿verdad? Es el ingrediente más natural, ¿verdad? Es el ingrediente que está palpable. Una persona que simplemente no tiene esperanza es una persona que no se puede levantar de la cama, ¿verdad? Entonces la esperanza es un ingrediente que siempre tiene que estar ahí presente. Es el pensar y considerar que lo que yo deseo va a ocurrir, ¿verdad? Y estimula en nosotros esa confianza para yo poder ir tomando las decisiones para conseguirlo. Conforme van pasando los años, ¿verdad? Esta esperanza hay que irla adaptando, ¿verdad? A las necesidades reales que yo voy teniendo, ¿verdad? Y es una esperanza que se traslada más hacia el presente, es decir, más hacia el día a día, ¿verdad? Más hacia lo que yo consigo hoy, ¿verdad? Esa autonomía sobre la que ustedes trabajan diariamente en el ejercicio físico, ese disfrute diario con la familia, con los nietos, ese disfrute y esa vinculación que tienen con sus amigos, ¿verdad? Esa esperanza se traslada ahí. Otro ingrediente importantísimo del pensamiento positivo es el locus de control interno, lo que denominan los psicólogos como el recurso de autoeficacia. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando yo coloco el centro de control de mis decisiones dentro de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que no dependo de las demás personas para conseguirlo, ¿verdad? No es que yo le doy el poder a otras personas para poder tomar esa decisión, sino que por mí misma sé que tengo los recursos internos para poder tomarla. Aquí está íntimamente relacionado con todo el tema de funciones ejecutivas que está en nuestro lóbulo prefrontal, que es esta parte que desarrollamos aquí, ¿verdad? Y está desde el autocontrol emocional que podamos tener, la capacidad que podamos tener para frenar los impulsos, nuestra intuición, nuestra capacidad de introspección, ¿verdad? El atraso de gratificaciones inmediatas y siempre la capacidad de conseguir metas superiores. Hasta hace realmente pocos años, se creía que conforme pasaban los años, ¿verdad? Y la edad iba aumentando, esas funciones ejecutivas disminuyen. Y no, realmente si no existe un deterioro cognitivo o un estado de depresión real, se ha demostrado que somos capaces de autogestionarnos emocionalmente y capaces de poder hacer esa introspección y de tener esa intuición. Es decir, esas funciones ejecutivas se mantienen. Y ese locus de control interno, o sea, esa capacidad de autogestionarnos, es lo que nos hace sentir a nosotros competentes, ¿verdad? Y eficaces, y es a lo que dedicamos esfuerzo, ¿verdad? Porque al final no vamos a ser espectadores, o sea, yo no voy a depender de otra persona, ¿verdad? Para poder tener un pensamiento positivo sobre una situación, sino simplemente yo sé que yo soy actor, o sea, yo soy la que construyo, yo soy la protagonista de generar ese pensamiento positivo. En otras palabras, soy la decisión que tomo, ¿verdad? No se la delego a otra persona. Yo puedo hacer algo para superar este problema, no es que otro pueda hacer algo por mí para superar este problema, sino yo tengo las riendas y yo tengo ese control. El otro ingrediente de ese pensamiento positivo es lo que se conoce en psicología como la memoria autobiográfica positiva.
Esta memoria autobiográfica forma parte de la memoria episódica que tenemos y es un tipo de memoria que se guarda desde que estoy yo muy chiquitilla, ¿verdad? Y es sobre recuerdos de sucesos o circunstancias que yo he vivido en un tiempo y en un lugar determinado. Obviamente esta memoria episódica es la que nos permite reconstruir cuál ha sido mi historia, ¿verdad? A lo largo de la vida, en mis diferentes etapas del ciclo vital, desde que estoy muy pequeña, ¿verdad? Hasta la edad que tengo, ¿verdad? Y es lo que me ha ido moldeando la forma en que yo observo y percibo la vida, ¿verdad? Consciente o inconscientemente, suelo mantener el pasado vivo, es decir, está aquí, ¿verdad? Y eso lo reflejo de manera algunas veces inconsciente en la forma en que yo estoy pensando, en la forma en que yo me siento y en la forma en que actúo en mi día a día. Ahora, una muy buena noticia, ¿verdad? Es que, sí, perdón. Es que están entrando, tranquila. Okay. Una muy buena noticia es que la evidencia científica ha coincidido que el ser humano recuerda más las experiencias positivas que las negativas, excepto, y sí lo tengo que hacer claro, en casos de una depresión clínica, ¿verdad? Trastornos de ansiedad, por ejemplo. En esos casos específicos, a veces se recuerdan más las experiencias negativas que las positivas. Pero si yo tengo un estado de salud mental bueno, generalmente, ¿verdad? Esta memoria autobiográfica positiva, ¿verdad? Va a recordar todas mis experiencias pasadas de una manera positiva. Ok, entonces, si yo recapitulo, podría decir que el pensamiento positivo es un factor importantísimo a la hora de que yo pronostico longevidad. Porque si yo tengo un pensamiento positivo, la ciencia ha dicho que definitivamente las averías que voy a tener en el cuerpo, yo a nivel mental las voy a percibir con menos angustia, ¿verdad? Una persona que genéticamente, ¿verdad? Tenga la ayuda, ¿verdad? Ahí de esos genes buenos, que haya tenido, ¿verdad? Unas experiencias positivas a lo largo de su vida, que se mantenga con esperanza, generalmente, aunque esté enfermo, aunque tenga ciertos problemillas de salud, va a percibir siempre lo bueno y no lo malo, ¿verdad? Y entonces eso va a ayudar. El tema de el ser una persona optimista o tener un pensamiento optimista está también mucho vinculado con el menor riesgo de padecer de cáncer, ¿verdad? De enfermedades cardíacas, de enfermedades respiratorias, accidentes cerebrovasculares y definitivamente la gente que tiene pensamientos más positivos tienden definitivamente, dice la evidencia científica, a deprimirse menos, obviamente. Son factores predictores también de mejor calidad de vida en pacientes que padecen de asma y en pacientes con artritis reumatoidea. ¿Verdad? Entonces, para que ustedes vean los beneficios de poder trabajar ese pensamiento. Mujeres y hombres que tienen altos niveles de optimismo disfrutan, dice la ciencia, alrededor de un 15% más de vida útil. Imagínense en qué montón. Y tienen mucho mayores probabilidades de sobrepasar los 85 años. Y aquí yo quiero hacer la pregunta, ¿quiénes de los que estamos aquí tienen más de 85 años? Porque es muy probable que esas personas que estén aquí hoy con nosotros, que tengan más de 85 años, sean personas que tengan, ¿verdad?, en su haber un cúmulo grande de pensamiento positivo. Ahora sí, voy a entrar en lo que me interesa, ¿verdad? Porque aquí podemos decir, bueno, vea, sí, yo cumplo o no cumplo con esos ingredientes de pensamiento positivo, o mire, no, y la verdad es que yo a la hora que repartieron la genética me quedé corta, ¿verdad? ¿Qué es lo importante en todo esto? Sabemos que tenemos estrategias, ¿verdad? Que vamos a poder reforzar. ¿Y qué es lo que yo busco con la charla de hoy? Que ustedes se lleven por lo menos alguna de estas estrategias y traten de ponerlas en marcha en su día a día. Porque si yo logro reforzar mi pensamiento positivo, ojo que digo reforzar pensamiento positivo y no eliminar pensamientos negativos, porque también la ciencia ha demostrado que si yo me enfrasco en eliminar mis pensamientos negativos, va a estar más complejo que si yo refuerzo mis pensamientos positivos. Entonces, mi invitación a hoy es a que alguna de estas estrategias que vamos a conversar se las lleven ustedes y traten de aplicarla diariamente.
¿Para qué? Para que nos podamos beneficiar de todos esos aspectos que les dije en salud, que otorga el poder tener un pensamiento optimista y esperanzador en temas de salud. Entonces, la primera estrategia es los pensamientos. Tienen un papel fundamental en la forma en que yo percibo e interpreto el mundo. Yo siento de acuerdo a lo que pienso. Hasta hace muchos años se creía que lo que yo sentía, ¿verdad? Es decir, si yo me siento enojado, si yo me siento ira, se debía precisamente a que me había tenido que estar en una presa 2 horas o porque había tenido un mal rato en el trabajo y un cliente pues me había hablado muy feo. Pero no, se demostró que la relación que hay directa es pensamiento es igual a emoción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo logro trabajar mis pensamientos, ¿verdad? Y confrontarlos de una manera directa para ver si los mismos me aportan o no me aportan, ¿verdad? Yo puedo incidir directamente sobre lo que yo estoy sintiendo. El margen que yo tengo para poder trabajar sobre esos pensamientos se ha dicho que son menos de 10 segundos, ¿verdad? Es decir, es prácticamente nula. Es decir, yo voy en una presa, ¿verdad? Como les dije, se me atravesó un carro y me dio un colerón, ¿verdad? Y me asfixié en ese momento. Probablemente no me asfixié porque se me coló, me asfixié porque dije, ¿verdad? ¿Qué cólera me da tener que estarle dando campo y todo lo que yo pensé en ese momento, ¿verdad? La fracción de segundo para modificar lo que yo pienso y lo que yo siento es mínima. Por eso es que necesito que empecemos a hacer de lo inconsciente consciente. Yo sé que es difícil, yo sé que lleva trabajo, pero si queremos vivir mejor y más, vamos a tener que empezar a ser conscientes, ¿verdad? Vamos a tener que empezar a identificar y fomentar cuáles situaciones de mi vida están bajo control, ¿verdad? Bajo mi control, ¿verdad? Y cuáles otras simplemente salen de mi control, ¿verdad? Trate de identificar cuáles pensamientos le producen a usted satisfacción, cuáles son aquellos pensamientos que lo llevan a donde está la paz, ¿verdad? Y reduzca, ¿verdad? Como les decía, traten de identificar aquellos pensamientos que pues lo ponen a usted colérico, que lo entristecen, ¿verdad? Y trate de buscar qué es lo que usted está pensando y no se lo achaque al acontecimiento como tal, ¿verdad? Sino a la forma en que yo estoy pensando. Diversifique sus fuentes de satisfacción. ¿Qué quiere decir esto? Vidas que están enfocadas en una única fuente de satisfacción son vidas muy pobres. Nutra su sentido de propósito de vida en acciones, personas, acciones, acontecimientos y vivencias. Es decir, como le decían a uno antes, ponga los huevos en muchas canastas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo solo me dedico a ver a los nietos y a los nietos y a los nietos y a los nietos, ¿verdad? Es una única fuente de satisfacción. Si yo me dedico solo a ver a mis amigas, a mis amigas, a mis amigas y no diversifico otras fuentes de satisfacción, también digamos, es un peligro, ¿verdad? Si yo me dedico solo a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no tengo más que mi trabajo, también ojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestras vidas vamos a enfrentarnos a pérdidas. En la medida en que yo diversifico mis fuentes de satisfacción, ¿verdad? Y esas diferentes fuentes de satisfacción me están nutriendo a mí de sentido, de propósito de vida, son vidas más ricas, ¿verdad? Entonces, si por A o por B tengo una pérdida, ¿verdad? Gracias a Dios puedo, digamos, tener otras fuentes de sentido de vida que me sostengan a mí de pie. Trate de narrar e intercambiar en voz alta sus pensamientos. Parece increíble, ¿verdad? Esto, pero a veces guardamos tanto y tenemos tanto dentro, ¿verdad? Que se nos hace un mundo lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Y aquí la invitación es a que con su gente de confianza, con la familia que usted tenga, ¿verdad? Cuente en voz alta lo que usted esté pensando, la preocupación que usted tenga, converse, ¿verdad? Tenemos que aprender a entender, ¿verdad? Que lo que callamos nos enferma, ¿verdad? Aunque seamos con una personalidad más introvertida, que yo sé que a veces nos cuesta a los que somos a veces introvertidos hablar y conversar,
es una invitación para hacer todo lo contrario. Trate de conversar, trate de contar lo que a usted le apena, el dolor que usted tiene, ¿verdad? Trate de adoptar un plan de actividades placenteras. ¿Qué es lo que usted está disfrutando? Recuerden que hace un rato les dije que conforme vamos teniendo años, la esperanza se traduce en el día de hoy. ¿Qué es lo que a usted le da placer, verdad? Las reuniones con sus amigos, el rezar, el meditar, la ayuda hacia otras personas, el hacer ejercicio, el escuchar música, las excursiones, ir al vivero, disfrutar de comidas, compartir con su familia. Adopte ese plan de actividades placenteras, ¿verdad? Hágalo parte suyo, porque en la medida en que usted adopta, está reforzando ese pensamiento positivo. Otras estrategias. Observe, analice y cuestione valientemente cuál es su actitud y explicación al juicio que emite sobre sí mismo, ¿verdad? Esto es mucho porque a veces somos sumamente duros con la autocrítica, ¿verdad? Nos damos muy duro, como dicen. Entonces, tenemos que observar para ver qué estoy yo pensando, ¿verdad? Y qué me estoy diciendo yo de mí mismo, ¿verdad? Obviamente también a los demás y en general sobre la vida. A veces tenemos esos pensamientos automáticos, ¿verdad? Que nacen de manera instantánea, no nos damos ni cuenta. Y dice, uy, yo sí que soy tonto, ¿verdad? Uy, es que yo no sirvo para esto. Uy, es que a mí cómo me cuesta esto. Uy, es que qué mal persona soy, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con esos tipos de pensamientos, ¿verdad? Porque la palabra tiene mucha fuerza, ¿verdad? Y a veces los decimos sin pensar, pero de alguna manera esos son dardos que nos estamos autolanzando hacia nosotros mismos. Un recurso maravilloso que yo no me canso de recomendárselos y creo que conforme uno va pasando en años también pues lo va teniendo más a flor de piel, es el recurso del buen humor, ¿verdad? Es un recurso maravilloso de autodistanciamiento, ¿verdad? Que me permite mantener una distancia bastante buena entre el conflicto, la situación que me amenaza y lo que yo puedo estar sintiendo. Utilícenlo. A veces cuando estamos en situaciones pues de ansiedad o se nos vienen ese montón de pensamientos negativos, busquen ese humor, ¿verdad? Ese buen sentido del humor, porque eso inmediatamente nos va a hacer autodistanciarnos y nos va a permitir ver que el conflicto no tiene la magnitud que nosotros nos imaginábamos y en lugar de que el conflicto nos pueda a nosotros, con ese sentido del humor nosotros vamos a poder más bien manejarlo, ¿verdad? Mucho cuidado con esas creencias cognitivas irracionales y los estereotipos sobre edad, ¿verdad? Mucho cuidado con esas palabras. Ay, es que yo debería estar aquí todos los viernes porque si yo no estoy aquí, mis nietos no se van a estar felices. Yo siempre tengo que hacer esto porque si no lo hago, sencillamente el mundo no me lo va a perdonar, ¿verdad? Todos son buenos aquí en esta clase o todas las personas son malas, ¿verdad? Esas frases de todos o ninguno, ¿verdad? Todo es perfecto, ¿verdad? O todo es malísimo, ¿verdad? Entonces, esas creencias cognitivas y racionales y los estereotipos que tenemos sobre la edad, ¿verdad? De creer que yo a cierta edad ya no puedo hacer ciertas cosas porque ya eso no es de mi edad, ¿verdad? Son creencias que van calando y como la roca del mar va golpeando y va golpeando, ¿verdad? Y cuando yo me doy cuenta, ¿verdad? Tengo 70 años con edad cronológica, pero tengo la edad subjetiva de una persona de 100 años, ¿verdad? Porque he dejado de hacer un montón de cosas que realmente yo misma he creado esos estereotipos sobre la edad, ¿verdad? La sociedad como tal ha creado esos estereotipos sobre la edad y me los he creído, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con esto, porque parte de lo que se trabaja ahora, ¿verdad? Con envejecimientos saludables y exitosos, es luchar en contra de estos estereotipos que tiene la sociedad sobre la edad, ¿verdad? Hasta hace unos años se creía que el que ya tenía 70 años, ¿verdad? Casi que había que ponerle una cobija aquí, ¿verdad? Y decirle, quédese en la casa porque, ¿verdad? Ya se va a resfriar o a usted le cuesta caminar. Y no, ¿verdad? Toda la evidencia científica ha demostrado todo lo contrario. Hay una invitación a que la persona esté activa
hasta el último día de su vida, con autonomía funcional, que esté disfrutando plenamente del día a día, ¿verdad? Y que no viva esos estereotipos que son a nivel de sociedad y también a nivel de individualidad, que lo que hacen es establecerme edades subjetivas, ¿verdad? Con las que yo perfectamente no debería estar conviviendo, ¿verdad? Cuidado también con esas deberías, lo que les dije, esas creencias cognitivas y racionales, donde yo creo que yo debería comportarme así, o siempre tengo que hacer las cosas así, o lo que les decía, ¿verdad? Lo que es, tiene que ser perfecto, o simplemente todo es malo, ¿verdad? Quiero leerles una historia, y ahí está ese señor ahí con ese calendario, porque aquí es donde voy a abrir un poquito el micrófono para que debatamos, y siempre me gusta escucharlo, ¿verdad? Pero quiero que vean esa imagen y les voy a contar aquí esta historia. Dice, un hombre con algunos años de edad tenía ante sí un calendario de pared. Cada día se levantaba y arrancaba la correspondiente hoja del calendario con melancolía. Iba viendo cómo el calendario se hacía más delgado día tras día y sentía así cómo la vida se le iba escurriendo entre los dedos. Su amigo igualmente tenía un calendario de pared y cada día que pasaba arrancaba también la correspondiente hoja del calendario. Este, sin embargo, le daba vuelta a la hoja del calendario y escribía a mano en el reverso estos apuntes diariamente. ¿Qué bien consideraba había hecho ese día? ¿Qué vivencias buenas había tenido a lo largo de su día? ¿Qué creía él que había aguantado quizás valerosamente durante ese día? Y con orgullo releía cada una de sus anotaciones y las guardaba. Así lo hizo por los próximos años de su vida. Entonces, antes de seguir, voy a abrir aquí un momentito, Lela. Voy a dejar de compartir, Lela. Ok, ¿sabes? Bueno, ya te lo... Ay, perfecto. Ok. Ok, porque qué feo que sea yo la que hable y hable y hable, ¿verdad? Entonces, ya que estamos aquí todos, pues mi invitación es siempre a tirarles una reflexión, ¿verdad? Porque yo les puedo exponer muy bonito un montón de conceptos y decirles esto se arma así y se pone allá. Pero la invitación es siempre a que reflexionemos. Y creo que cuando reflexionamos en grupo es todavía más enriquecedor, ¿verdad? Porque las experiencias de unos nos pueden enriquecer a otros. Entonces, ahí les dejo esa historia. Yo no sé si alguna o alguno quiere comentar, ¿verdad? Un poquito sobre la forma en que hemos, ¿verdad? Afrontado también los días, ¿verdad? O afrontamos el día a día y cómo ese pensamiento realmente, ¿verdad? Influye en cómo yo me estoy sintiendo. Sí, don Hernán. Acuérdense de abrir los audios. Nada más vamos a dar ahí. En la parte de abajo que está el micrófono. Voy a pedirle ahí, don Hernán, vamos a ver. Ahí, ¿Aló? perfecto. Sí, señor, ahí está. Perfecto. Bueno, yo creo que todos lo saben, en ese grupo tan bonito que está aquí. Yo tengo 91 años y admiro la forma clara y concreta con que Nina nos ha mostrado uno de los factores más importantes para envejecer, sigue envejecer. Eso es lo que yo siempre digo, que pasan los años, pero yo estoy igual o más joven o mejor. Mejor, ¿por qué? Porque tengo más experiencia. Mejor, ¿por qué? Porque doy gracias a Dios de estar bien, en buenas condiciones. Y mejor, ¿por qué? Porque mañana quiero estar mejor. El factor positivo es vital en uno. Y aprender por una experiencia que a mí me ayuda mucho, que es el espejo. Verme frente a un espejo y hacer un repaso ahora de los últimos días, antes de toda mi vida, y poner en dos bolsas las experiencias buenas
y en otra las experiencias malas y entregarlas todas al ser superior y vivir de aquí en adelante disfrutando de la vida mientras Dios quiera darlo. Esa experiencia me ha ayudado mucho. En el último año yo tuve una fuerte depresión a raíz de la muerte de mi esposa, con quien viví felizmente casado 66 años y 4 años de noviazgo, es decir, 70 años. De mis 91 años pasé con ella 70 años y estoy feliz de eso y agradecido de haberla tenido. Pero sí, la depresión es muy fuerte. Aprendí durante ella, que fue varias veces, que la mente tiene más poder sobre el cerebro que ninguna otra cosa y que lograr lo que yo creo que he logrado ha sido a base de pensamientos positivos, controlando los pensamientos negativos y las depresiones que se insidian en uno constantemente. Muchas gracias, Nina. Muchas Y la gracias a usted. No, muchas gracias a usted, don Hernán, porque la verdad es que escucharlo, como les dije yo nada más pongo el tema sobre la mesa, ¿verdad? Al final es un tema de enriquecernos y su historia de vida nos enriquece a todos, nos alimenta y estamos llenos de esperanza, ¿verdad? Así que le agradezco mucho. Muchas gracias. Olguita. No sé si Olguita está por ahí. Sí. Ahí está Olguita, Lela. Ahí. Sí, no, bueno, enfocándome en el cuento este de los señores con el almanaque, pienso yo que uno de los dos estaba enfocado en lo que ya voy perdiendo, lo que ya no me queda ya, no sé, ya voy, sentido de la pérdida. En cambio el otro tenía un sentido de logro. Él pensaba, esto ya lo hice hoy, qué bien, lo sé todo lo que pude. Entonces él sentía enriquecido por lo que iba logrando y no empobrecido por lo que ya le faltaba. Entonces yo creo que también es una actitud que nosotros necesitamos, aunque estemos jóvenes, medianamente jóvenes o viejos, porque la vida es eso, es disfrutarla y tener el logro y no pensar, ya no me queda, se me está acabando esto, sino que de todas formas uno no sabe, el almanaque puede estar empezando y tal vez el tiempo mío ya se va a acabar. Yo creo que lo que es que tratar de enfocarse en el día de hoy, en lo que puedo hacer hoy, en lo que disfruto hoy, en lo que puedo recordar y no tener un sentimiento tan negativo de pensar lo que ya he perdido, hay tantos años que ya no me quedan, ¿verdad? Pienso yo que tal vez era la idea de ese ejemplo. Correcto, correcto. Y es una reflexión súper valiosa, ¿verdad? Porque en lugar de enfocarme, como dice usted, en decir, bueno, la vida pasa, ¿verdad? Los calendarios pasan, los años pasan, ¿verdad? Es lo que tengo acá y ahora, ¿verdad? Lo bueno y el bien que he hecho, todo lo rico que soy en este momento, las vivencias que he podido tener acá y ahora, ¿verdad? En este momento. Y eso es lo que me da mi esperanza y eso, esa adaptación a esa meta es lo que me motiva a mí a levantarme día con día, ¿verdad? Y a estar llena de justamente de ese optimismo y esa esperanza, que al final lo que quiero yo transmitirles es que lo que yo piense incide directamente sobre la parte física, cómo yo me estoy sintiendo, ¿verdad? Si yo tengo pensamientos fuertes, ¿verdad? De negatividad, les digo, chicos, o sea, que toda la ciencia dice, no ayuda a sentirse uno mejor físicamente. Pero si yo además de que le pongo a la parte física, ¿verdad? Hago mis ejercicios, me alimento bien, esta parte de arriba, yo me ayudo con esas estrategias, ¿verdad? A reforzar mi pensamiento positivo y no enfocarme en los negativos, les aseguro que nos vamos a sentir mucho mejor, ¿verdad? Es acá, es ahora, ¿verdad? Como dice Olguita, es un ir adaptando las metas y vivir de esa esperanza diariamente, ¿verdad? Muchas gracias, Olguita. No sé si alguien más querrá conversar. Que se sientan con la libertad de abrir el micrófono. Ok. Ah, bueno, ahí está don Francisco, don José Francisco, adelante. Buenas tardes, un placer de
de saludarlos. Igualmente, don Francisco. Y muy amable. Y la felicito por su exposición. Ay, muchas Una gracias. nena No, muy importante. Yo quisiera felicitar al señor que no conozco, el que habló antes. don Don Hernán. Hernán. Perdón. Sí, básicamente, yo quería felicitarlo porque a pesar de tener 91 años, observo unos dientes perfectos, cabello todavía estable y sobre todo un cutis muy sanito, muy sano. Y usted no lo ha visto haciendo ejercicios. Viera, don Fran, o sea, es de sorprenderse. O sea, no es porque esté aquí don Hernán, pero siempre es nuestro ejemplo, ¿verdad, Nina? Sí, sí. Así es. Así es. Eso lo definió él muy bien con su edad subjetiva. Él dijo, yo tengo 91, esa es mi cronológica, pero mi edad subjetiva probablemente sea de 40, don Hernán, 50. Sí, sí. Está apagado el audio. Es probable. Sí, hay un estudio que indica que los intelectuales, yo imagino que don Hernán es un académico, por lo que expuso, ese estudio indica que los intelectuales envejecen más rápido que los agricultores, que los campesinos. Se dice que el campesino se acuesta muy temprano. El campesino tiene más paz interior que un intelectual. El campesino es más ordenado con las comidas, etcétera, etcétera. Por eso Pues será una combinación, tal vez. Por eso yo digo que de este señor, don Hernán, seguramente es una mezcla de campesino e intelectual, para que tenga 91 años y con ese tipo de prestancia, de elegancia. He dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Vea que no ahí puede abrir, don Hernán, el audio. Acuérdese de abrir el audio ahí para que hable. Ahora sí. ¿Me oyen? Sí, señor. Muchas gracias por felicitarme, pero es una mezcla de muchas cosas. Trabajé muy duro, soy abogado con un máster en Derecho Internacional Privado en México. Ejercí como abogado y luego, por circunstancias de la vida, yo tenía un cliente con una compañía muy pequeñita que fue adquirida por Del Monte. Me insistieron en que la mantuviera yo activa 6 meses, después 1 año, y finalmente me dieron para la compañía la plata necesaria de Del Monte y convertí esa compañía en un emporio. Me retiré 20 años después porque, de acuerdo con las normas, tenía que ser así. En ese momento la compañía era una maravilla, muy grande, banano, piña, melón, que fueron los ítems positivos. Papaya resultó mala, mango no tan bueno, pero sí pasé 20 años trabajando en las fincas y desarrollando esa actividad siendo abogado. Y después de retirarme volví a ser abogado, pero todo depende del pensamiento y la positividad con que veamos las cosas. Ya les digo, este golpe que me llevé hace 1 año me estuvo muy mal, con una contractura muscular seria, pero nunca dejé de hacer ejercicios y los hago a como puedo, pero los hago y los hago bien, creo. Sí. Creo que esa es la receta y mucho gusto de conocerlo por este medio. Espero tener el placer de tomar un café con usted. Yo ya yo no tomo alcohol y les cuento que un señor a quien el doctor le dijo que tenía una enfermedad terminal, dijo, yo no puedo morirme, yo tengo que vivir más, tengo muchos problemas. Y el doctor le dijo, ¿usted fuma? No, nunca he fumado. ¿Usted toma? No, nunca tomo. ¿Tiene relaciones sexuales? Tampoco. Entonces, ¿para qué putas quiere vivir más? Pues cierto, ¿para qué más? Muchas gracias por la felicitación y le doy un uso de la palabra.
Gracias, don Hernán. Ahí está. Ahí está el sentido del humor, a su máximo esplendor, don Hernán. Muchas gracias. Bueno, Ninita, sí, papi, perdón. un comentario Claro. pequeño, porque de todo esto que estabas hablando y escuchando a este señor don Hernán, en la parte religiosa, pues siempre recomiendan irse a confesar de tiempo en tiempo, y cuando uno va a confesarse, pues tiene que hacer un examen de conciencia. Este examen de conciencia lo recomiendan mucho también, que uno lo haga todas las noches, día a día. Y en este examen de conciencia, pues se revisan detenidamente cuáles son las faltas que yo he cometido en este día y cuáles son aquellas cosas que yo debía haber hecho y que no las hice. En la vida, como lo estabas hablando, sucede lo mismo por lo que estabas comentando. Uno debería todos los días, por la noche, por lo menos, aunque esté acostado, dedicarle 15 o 30 minutos a darle vuelta a las, qué sé yo, a las 10 o las 12 horas que estuve viviendo y decir, bueno, ¿qué cosas hice malas o dejé de hacer en lo que respecta a mí? Ya sea en la parte mental o en la parte física. ¿Y qué cosas debí haber hecho que me favorecieran y que también las omití? Y lo que recomiendan también es que ojalá esas cosas se pongan por escrito y seguidamente, además del examen de conciencia, un propósito de enmienda y decir, bueno, yo voy a ser más positivo, yo estoy dejando de hacer mis tareas, tanto físicas como cognitivas. Yo estoy dejando de saludar ya a mi vecino, o estoy dejando de tener las reuniones que antes tenía, y que consciente o inconscientemente nos están afectando a nosotros mismos o a uno mismo. Entonces, este comentario, esta reflexión que estoy haciendo, la recordé ahora que estabas hablando o que estabas aconsejando lo que científicamente ya está probado que deberíamos hacer continuamente. Es cuestión de tomarse, qué sé yo, 15 minutos, que no es nada para todo el día que ya pasó, que vivimos, o 30 minutos, y a lo mejor va a tener resultados muy positivos. Por lo menos yo lo hago, no así metódicamente, pero sí lo hago de vez en cuando. Y ustedes se van a sorprender de las cosas que uno dejó de hacer y que el tiempo ya se fue y nunca más volverá, y que yo me propongo pues seguir y empezar poco a poco, seguir haciendo. Tanto en lo que es el aspecto personal, que es muy importante, como los que están alrededor de uno, e inclusive los amigos a los que uno, o parientes que uno ve poco. Y eso pues indudablemente que también ayuda mucho pues a sanar muchas cosas en el espíritu y muchas cosas en lo físico. Ese era mi pequeño comentario, Ninita. Excelente reflexión. Recuerden que, como les dije, de esas estrategias que están ahí, llévense aunque sea una. Esta que pone papi es extraordinaria, es la del ejemplo de la historia. Haga de lo inconsciente lo consciente. Escriba, háblelo, saque ese tiempo, como dice papi. ¿Qué bueno hice hoy el día de hoy? ¿Qué bien hice? ¿Cuáles fueron mis vivencias hoy? Apúntelas, escríbalas, coméntelas, piénselas, háblelas.
Les aseguro que si ustedes de esas estrategias que conversamos hace un ratito se llevan una única estrategia, esos pensamientos positivos empiezan a reforzarse y la salud se ve beneficiada. Es la Don Jorge. primera beneficiada, ¿verdad? Don Jorge tiene la mano levantada. Adelante, don Jorge. Ya. Buenas tardes, saludo cordial, Bernardo. Yo sí hago eso y me mortifico cuando no pude hacer todo lo que quería hacer o me faltó hacer algo, pero yo combato eso con las cosas buenas que sí pude hacer en el día. Y entonces trato de que eso elimine lo malo. No se puede, pero ayuda. Entonces, bueno, Nina lo acaba de decir. También hay que decir, bueno, hoy no hice esto, no hice el otro, no saludé a fulano, me dio pereza. Pero hice esto, hice el otro, bañé al perro, salí a caminar, fui a hacer un mandado, en fin. Eso es lo que yo recomiendo. Muy lindo. Sí, yo lo que les iba a decir es que en mi personal, ¿verdad? En mi anécdota personal, desde hace muchos miles de años yo llevo agendas personales, ¿verdad? Entonces vieran qué bonito, porque entonces yo en la agenda día a día, yo pongo todas las actividades que yo hago, ¿verdad? Y además de antemano ya yo tengo parte de la agenda llena con las otras actividades que voy a tener, ¿verdad? Hasta ya tengo actividades para enero. Ya la pongo ya como no tengo la agenda del año entrante, entonces yo ya en los últimos días de diciembre ya empiezo a poner actividades que tengo que pasar a la agenda que él me regala todos los años para el nuevo año. Entonces vieran qué bonito es ver, yo guardo las agendas, ¿verdad? Claro, el otro día tuve que votar un montón, porque ya no, pero yo guardo ciertas agendas y entonces es muy bonito ver cómo toda la agenda está llena todos los días del año de actividades bonitas, ¿verdad? De sueños y yo casi son cosas positivas lo que tengo ahí. Entonces vieran que es muy bonito porque eso lo motiva a uno de ver que de ahí el año ha estado bien nutridito con actividades, ¿verdad? Y eso recuerden que es uno de los ingredientes básicos para construir pensamientos, saber que tengo el locus de control interno. Lo que tengo bajo mi control, ¿verdad? Porque el resto se lo dejamos a Dios, soy yo la que decido, ¿verdad? Y yo la que no es el vecino, ni es el mengano, ni es sutano, sino esos recursos de autoeficacia están en mí, que a veces creemos que es responsabilidad de otro hacernos sentir bien o es responsabilidad de otro, ¿verdad? Que se sienta uno también bien. No, esa responsabilidad está dentro de mí, dentro de las situaciones que yo puedo y debo ir controlando. Vea, don Jorge, nada más quería recordarle aquí, voy a volver a compartir, permítame un segundo. Voy un segundo nada más. Permítame un segundo. Vamos a ver. Ya tenés la autorización, ¿verdad? Sí, pero no sé por qué no puedo. Pongo compartir pantalla, pero no me sale esta. Yo no sé por qué. No me sale. Me salen otras, pero no me sale esta. Le damos tiempo. Y si no me dice, yo se la pongo. No sé por qué no me sale. Espérate para ver si me... Que quería... Ya puedo. ¿Ya? Ok. Ok, me quería devolver una para atrás. Que esto creo que es importante volverlo a remarcar. Esas creencias cognitivas y racionales, ¿verdad? Yo debería haber sacado al perro, yo debería haber saludado a esa persona. A ver, lo ideal hubiera sido que la salude, pero no pasa nada si no la saluda. Usted tiene la posibilidad de saludarla la próxima semana si quiere. Pero usted no debe, ¿verdad? Porque a veces los niveles de ansiedad, ¿verdad? En una persona crecen, o los niveles de frustración en una persona crecen porque yo misma he crecido con esas creencias cognitivas y racionales.
es que yo debo, no, a ver, preferiblemente, ¿verdad? Pero usted no debe, usted no le debe al mundo ni le debe a los demás. Entonces eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta. A veces somos muy hechos a utilizar esas palabras. Debería. Siempre tiene que venir. No, vea. Podría ser que no pase nada si no viene. O nunca soy de hacer estas cosas. ¿Ve? Tampoco, ¿verdad? Todo lo que no es perfecto es malo. Ahí está papi que no me deja mentir. Todo lo perfecto es enemigo de lo bueno. A veces queremos generar el mejor trabajo y eso, pues yo aquí mismo me tengo que confesar. Yo a veces tiendo a creer que no está suficientemente buena, digamos, algún papel que estoy escribiendo, digo, esto le falta. Y yo misma me tengo que trabajar para decir, bueno, está bien si no está perfecto, o sea, es lo mejor que pude hacer y está perfecto, ¿verdad? Porque a veces en estas creencias irracionales es donde radica mucha de nuestra frustración y radica mucha de nuestra ansiedad y radica mucho de nuestros pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo con lo que está establecido, simplemente ya no es como yo quiero. Entonces ya es todo negro, ¿verdad? Entonces a eso hay que tenerle cuidadito, ¿verdad? Entonces cuando usted se escuche hablando, ¿verdad? Y usted vea esos debería, por eso las puse aquí, estas siempre, estas nunca, es que son buenas y estas son malas, mucho ojo, ¿verdad? Mucho ojo porque esas son creencias que nos acompañan desde chiquitillos, ¿verdad? Y tenemos que aprender a hacer, como decía papi ahora, de lo inconsciente lo consciente, ¿verdad? Yo quiero terminar con esta frase y es como les decía, el pensamiento positivo siempre está ahí, ¿verdad? Hasta nuestro último aliento. No permitan nunca que les digan, ah, no, mire, es que usted tiende a ser más hacia el otro lado, a pensar más negativamente. No. Trabaje, refuércelo, siempre está ahí. Hasta el último momento de su vida, usted puede ser generador de ese pensamiento. Trabaje en ese pensamiento rígido, ¿verdad? Y trate de crear pensamientos más flexibles. Se creía también que conforme los años iban pasando, simplemente éramos generadores de pensamientos rígidos y que lo que yo pensaba así iba a estar. Y no, se ha descubierto que tenemos la capacidad de generar pensamientos mucho más flexibles, de irnos adaptando al cambio. No es un trabajo gratis, no es un trabajo que está, ¿verdad?, dado, sino es un trabajo donde tenemos que meterle alma, vida y corazón, pero se puede, ¿verdad? La dicha y la desdicha, decían el doctor Frank, no dependen tanto de los avatares de la vida, como del significado que usted le dé, ¿verdad?, a esos avatares. ¿Cómo estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? Decía, yo no soy lo que me sucedió, sino lo que yo elegí ser. Nunca pierdan de vista esto. No es lo que me sucede, no es el acontecimiento. Es lo que yo elijo pensar y lo que yo elijo sentir de ese acontecimiento. Y eso sería, por mi parte. Como dice García Márquez, Ninita, la vida no es la que hemos vivido, sino que la vida es la que uno recuerda y cómo la recuerda para escribirla. Para contarla. Así es. Recuerden, esa es la memoria autobiográfica positiva, ¿verdad? Ingrediente fundamental también de ese pensamiento positivo. Espero que se puedan llevar algo de esta charla de hoy, de esta reflexión, que lo puedan aplicar en su día a día. Una cosa es ya ganancia. Y si lo logran aplicar, les aseguro que esa salud física se va a ver beneficiada al 101%. Así que feliz de compartir con ustedes. Es un lujo para mí poder estar aquí. Muchas gracias, Nina. No sé si... Gracias. Gracias, yo no sé si, Excelente. no sé si tengo muchísimas gracias, excelente. Quería decirles que reforzando lo que el papá de Nina nos dijo, muy bien dicho, quisiera, ya no tengo voz, ¿me oyen? Sí, lo escuchamos, sí, señor. Y complementando lo que usted dice, un profesor en México, Sánchez Ahumada,
decía, el hombre es el edificio, el constructor de su propio edificio. Y todo lo importante es saber lo que uno puede y lo que no puede. Y puede maravillarse de lo que puede. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo a todos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Y Gracias. feliz fin de semana. igualmente. Muchas gracias, Muchas Nina, gracias, como ¿ah? siempre. A las Que gracias pasen a muy bien. ustedes. Me encanta Siempre. poder compartir y recibir tantas experiencias maravillosas. La verdad es que es un lujo y me siento muy honrada y muy feliz de estar aquí con ustedes. Que Dios los bendiga. Igual. Gracias, Nina, Hasta igual. luego, Dios. Bendiciones. Hasta luego, hasta Hasta luego. luego. Gracias. Chao. Chao, Chao. bendiciones.